Entonces, cuando hay un caso de uso que se plantea, llega un cliente, pues me voy a la casa del cliente o se viene a la nuestra y entendemos bien el caso de uso, cuál es su dolor, y sacamos, pues como en las películas de James Bond, ¿no? Cuando llegaba James Bond al laboratorio de Q y desplegaba todo lo que tenía, pues 3M es, oye, te despliego todo lo que tengo y vamos a ver cómo lo hibridamos para definir un producto. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Venture Studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones. Bienvenidos a otro episodio de Innovation Takes Guts. Hoy tenemos con nosotros a Alberto Terol Conte, que es el Head of Digital Change Management en Ferrovial, pero nos vas a contar un poco toda tu historia, tu trayectoria. Has estado en compañías también como 3M, también pasaste por Iberia, también en Accenture. Trataremos un poco las innovaciones dentro de cada una de esas partes hasta llegar un poco al día de hoy, a tu posición actual. Pero yo creo que podemos ir, o sea, toda esta parte previa y antes de que te presentes ya, agradecerte el asalto que te hicimos ya de venir aquí y aparte el experimento de grabar el primer episodio en presencial. Así que vamos a innovar también nosotros con el podcast. Pues nada, yo al revés, agradeceroslo a vosotros. A mí me encanta ser conejillo de indias, además de temas. Yo creo que alguien que trabaja en innovación está dispuesto a cambiar formatos y encantadísimo. Bryce, he escuchado todos vuestros episodios, fantásticos, gente muy buena, así que no pressure, ¿no? No, seguro que hoy nos va a quedar de un episodio, o sea, muy, muy completo. Pero bueno, como te decía, vamos a ir dando un poco de contexto, o sea, quién es Alberto, o sea, cómo llegas a la posición de Ferrovial ahora y cómo fue un poco toda tu historia. Genial. Mira, yo soy un caso un poco atípico, soy ingeniero de letras, digo yo, ¿no? De organización industrial, arquitecto frustrado. Mi padre me dijo que no iba a haber trabajo de arquitecto y yo insistía, digo, yo quiero ser, y al final, si lo pienso, he acabado siendo arquitecto en otra dimensión, ¿no? Arquitecto de modelos de negocio, arquitecto de organizaciones, y yo empecé en consultoría, una gran escuela en Accenture, y pasé rápidamente al mundo del marketing en 3M, empresa multinacional americana, una escuela de management estupenda. Se le conoce por el Post-it y el Scotch Brite, con productos de consumo, pero el grueso de la actividad es industrial, es B2B industrial. Y hay pues todo tipo de roles relacionados con el marketing, product manager, marketing manager, llevando un equipo de marketing. Fui responsable de planificación estratégica durante un par de años. Al final, pues el CEO en Iberia región, ¿no? de 3M, pues quería hacer un reto en cuanto a sus tesis de inversión sobre en qué negocios, qué líneas de negocio, dónde íbamos a invertir más o menos, y al final pues esta planificación estratégica tenía esa componente de ayudar a los equipos a demostrar pues por qué había que confiar en ellos en cuanto a inversiones, gente, presupuestos. Y luego tuve un paso también por la componente internacional de 3M. Fui responsable para Europa de una línea de negocio B2B, una experiencia alucinante, que si quieres luego profundizamos un poquito porque cambia mucho la perspectiva local y la global. Y hace 5 años pues hablo con gente de mi época de Accenture que están poniendo en marcha la unidad de innovación en Iberia, la aerolínea, una industria absolutamente épica y, como digo yo, para muy cafeteros, te tiene que gustar, es muy intensa, siempre está en disrupción permanente, pero muy divertida y muy interesante. Y me fui con ellos. La verdad es que el reto, yo con Nacho Tobar, que era mi jefe, mi director, pues me iría al Polo Norte si me lo dice mañana. Es un tío visionario. Y fui el tercer empleado de esta nueva dirección. Y pues al final montando, él se ocupaba quizá más de la innovación Horizonte 3 de McKinsey, pues el futuro de la movilidad, y yo quizá más en la innovación incremental, ¿no? Aquella que tenía que tener impacto en el año en curso o año siguiente.
innovación en interno, en cliente interno. Iberia es una aerolínea, pero es una empresa de mantenimiento de aeronaves también y hace handling, gestión aeroportuaria. Y al final pues había que innovar, también había oportunidades de innovación tremendas en ese ámbito más interno y por supuesto en el área más de clientes. Tan es así que al final y con la llegada del COVID pues pasé a tener un rol como responsable. Salí un poco del equipo de innovación para pasar al equipo de experiencia al cliente, responsable de experiencia al cliente, primero el diseño de experiencia al cliente y luego me centré en producto digital. Pues todo lo que tiene que ver con conectividad a bordo, entretenimiento a bordo, el mundo del embarque biométrico, el mundo del paso por el aeropuerto, digitalización de la maleta, un montón de temas que si quieres también cogemos profundidad. Y hace un añito pues se cruza en el camino también otra oportunidad estupenda con Dimitris Bontoulos en Ferrovial, empresa de diseño, construcción y operación de infraestructuras, de autopistas, por supuesto de obra civil, pero también de aeropuertos, está metido en energía, pues al final muchos negocios muy diversificados. Y desde el área de innovación y tecnología, que es la que dirige Dimitris, pues ayudar en la gestión del cambio, todos los productos digitales que ponemos en operación para cliente interno o externo, pues desde un punto de vista de adopción, pues conseguir el mayor impacto en la organización y en el negocio. O sea, hacer un poco de growth de los productos que lanzáis internamente también dentro de la compañía, o sea, para que se vayan adaptando a ese cambio, ¿no? Y que hemos desarrollado este nuevo producto, esa nueva tecnología, o adoptar simplemente una cultura más transformadora dentro de la compañía. Growth e incluso aguas arriba, porque a veces yo creo que la gestión del cambio se entiende a veces muy al final. Oye, pues vamos a dar formación, comunicación para impulsar la adopción. Y mi punto, y creo que también mi incorporación a Ferrovial desde un área de Iberia, experiencia de clientes, traer al empleado, a ese cliente interno, al principio a la conceptualización del producto. Es decir, vamos a lanzar una nueva intranet, pues cuáles son los casos de uso, quiénes son la tipología de mis usuarios, mis empleados, para qué acceden a una intranet, qué valor esperan aportar, cómo se interrelaciona la intranet con otra serie de productos o plataformas que ponemos a disposición de ese empleado, redes sociales, internas, corporativas, otras herramientas que al final estamos impactando al mismo empleado en periodos de tiempo como muy cercanos, ¿no? Al final hay que diseñar toda esta experiencia y entender muy bien la aportación de valor. Yo estoy obsesionado desde mi época marketera de 3M de entender al cliente el what's in it for me y esto que me aporta y luego ya cómo comunicárselo. Pero si no está bien formulado en lo que le aporta a él, ya puedes tratar de cubrir con formación, comunicación, que no va a haber fit, ¿no? El product market fit no va a ocurrir. O sea, esto es real, ¿no? O sea, el mejor test, el mejor MVP, o sea, es un ladrillo. Es decir, o sea, si con un ladrillo eres capaz de que tu usuario lo utilice y que esto, o sea, luego vas a ser capaz de mejorarlo, de hacerlo más bonito, pintarlo de colores, o hacer todo tal. Pero si funciona con un ladrillo, con una piedra o algo que deja mucho que desear y el usuario lo está utilizando, ¿no? O el cliente interno en vuestro caso lo usa, eso es que aquí hay product market fit. 100%, y con una aproximación muy ágil. Yo creo que también empresas muy profesionales, de ingenieros, pues como va a ser Iberia, ingenieros aeronáuticos, Ferrovial, ingenieros de caminos, esa solidez, pues también tenemos que ayudar a la organización a pensar en términos más ágiles, es decir, oye, ser capaces de estar confortables con un prototipo, porque al final todas las hipótesis que tengas de partida pueden estar mejor o peor, pero siempre se van a producir aprendizajes en el camino. Entonces, también mi punto es tratar de inculcar a la organización, junto con el resto del equipo, esa visión de agilismo, no solo en desarrollo de software, que ahí está tremendamente comprendido, pero en desarrollo de experiencias. Hoy vamos a salir con esto, vamos a aprender y vamos a hacer pequeñas mejoras. Eso en un entorno más ingenieril, o sea, ingeniero de organización industrial, sí, pero cuando estás haciendo duele. Puentes, el agilismo, ¿no? O sea, y salir con eso y probar, ahí es complejo. O con aviones, o sea, dices, claro, si no
está, como dicen los americanos, si no está roto, no lo toques, ¿no? Algo que ha funcionado 30 años y como clientes tú te subes a un avión y dices, oye, conmigo no hagas demasiadas pruebas, yo lo que quiero es eso, si no está roto, no lo toques. Y ese es un poco el reto de este tipo de organizaciones, cómo introducir cambios. Al final son empresas muy resilientes, han pasado por todo tipo de vicisitudes, de impactos, han sobrevivido. Ese legado además es súper valioso. Tampoco creo que haya que llegar con una visión de, oye, lo que se ha hecho antes no sirve. No, hay unos pilares muy sólidos, pero hay que meter componentes de agilismo al discurso, creo. Y ahora te preguntaré por 3M para seguir un poco como la historia y tal, pero tengo una curiosidad al respecto de esto, del agilismo aplicado. ¿Cómo hacéis el deployment de estos productos? Es decir, ¿empezáis con un grupo pequeño y vais testeando y tal? O sea, pero este grupo pequeño, o sea, si estáis, por ejemplo, el caso de la intranet, ¿se hace el lanzamiento para todos así de repente y que todo el mundo se eche las manos a la cabeza porque no le funciona el módulo de las vacaciones? ¿O vais testeando poco a poco? ¿Cómo hacéis esto? Se hace típicamente con pruebas piloto de impacto limitado, también porque vas produciendo aprendizajes, prefieres pues experimentar con una magnitud menor, ¿no? y el aprendizaje se va a producir. Sí que tiene que ser una magnitud suficientemente grande y suficientemente representativa de tu público objetivo. Es decir, a lo mejor no te puedes dejar geografías fuera porque hay que entender bien su casuística, o negocios fuera. Yo esto, por ejemplo, no tanto en Ferrovial, pero por ejemplo en Iberia siempre hablamos de un MVP. Para nosotros era un producto plenamente operativo a una escala reducida. Es decir, por ejemplo, embarque biométrico, que yo era el product owner de este producto, pues dices, oye, vamos a empezar a experimentar con el embarque. El embarque biométrico es el embarque por la cara, que decíamos, ¿no? Desaparece la tarjeta de embarque, no tienes que enseñar tu DNI, tu cara es tu DNI, tu tarjeta de embarque. Dices, bueno, fenomenal. ¿Cómo lo lanzamos? Bueno, pues vamos a elegir 2 rutas, una internacional, una local, una hacia tu tierra, hacia Galicia, Santiago de Compostela elegimos, y otra a Bruselas. Mi mujer es de allí, no sé si algo tiene que ver. Y decimos, venga, pues vamos a prototipar para entender también, puede haber casuísticas diferentes en función de la geografía, la tipología de usuario. Pero al final es plenamente operativo, es decir, yo me puedo subir a ese avión a través de biometría. Es un alcance, un impacto, unas rutas, una tipología de clientes limitado, pero plenamente operativo, con funcionalidad limitada. A lo mejor luego le voy metiendo capitas de valor y nueva funcionalidad, pero no es un sandbox, es algo que voy al aeropuerto y puedo embarcar por la cara y llegar a Bruselas, ¿no? ¿Vale? Solo si voy a Bruselas. Si voy a Berlín, ahí no está operativo. Ahí no lo puedo hacer, se está produciendo aprendizaje y ya escalaremos. O sea, y luego ya lo moveremos a todos los vuelos, si aplica o solo al target que toque. Y yendo a la parte de 3M, ¿no? Por llevar así un poco como ese orden cronológico. El modelo de innovación, o sea, que tiene 3M, o sea, también aplicado a producto, que habitualmente pues igual vemos más temas de tecnología o más a productos digitales. Cuéntanos un poco, o sea, cómo se estructura este modelo y también, o sea, qué supuso para ti, o sea, estar en contacto con este modelo de innovación. El modelo de innovación de 3M es alucinante, o sea, es una escuela de innovación, además es una empresa de más de 100 años. Y realmente, pues cuando no se hablaba de design thinking, 3M hacía design thinking, co-creación con clientes, prototipado, el concepto de pivote, los pivotes que ha hecho 3M, y ahora si queréis os doy algún ejemplo, han sido continuos. Al final es un modelo de innovación. Es curioso, el gasto en innovación de 3M es pequeñito comparado con otro tipo de empresas, es un 4, 5, 6% de la facturación, no es demasiado, pero es muy eficiente, está muy enfocado. 3M no innova en productos, innova en plataformas tecnológicas. ¿Qué es esto? Pues al final dices, yo innovo en técnicas, en tecnología de adhesivado, en tecnología de microreplicación, en tecnología de abrasivos de última generación. Bueno, hay una serie de tecnologías, tanto de materiales, de ciencia de materiales, como de proceso, en las que genero expertise y genero patentes y conocimiento. Entonces, cuando hay un caso de uso que se plantea, llega un cliente, pues me voy a la casa del cliente, o
pues se viene a la nuestra y entendemos bien el caso de uso, cuál es su dolor, y sacamos, pues como en las películas de James Bond, ¿no? Cuando llegaba James Bond al laboratorio de Q y desplegaba todo lo que tenía, pues 3M es eso, oye, te despliego todo lo que tengo y vamos a ver cómo lo hibridamos para definir un producto. No sé, un ejemplo, el AVE en Medina la Meca, ¿no? En Arabia, pues ¿qué problema te puedes imaginar que puede surgir con el AVE en mitad del desierto? La arena, ¿no? O sea, la arena. Pues, ¿qué pasa? Que al tercer viaje de este AVE entre Medina y la Meca, el morro de la locomotora está desintegrado por la arena, ¿no? Entonces, realmente el cliente no quiere un producto, lo que quiere es una solución a este tema, a este dolor. Entonces, pues llegas a 3M y dices, oye, pues esto lo puedo atacar de muchas formas. La verdad es que lo bonito es que te abre el campo de actuación muchísimo, ¿no? Porque sacas de nuevo todo ese portfolio de soluciones y dices, oye, pues si mezclo a lo mejor un adhesivo que me permite adherir un film de protección al morro y no sé qué, pues tengo un producto, es un producto que tengo en mi portfolio, tiene un código de barras y tal. No, de hecho necesito un convertidor que troquele esta lámina, este film para este cliente, ¿no? Te estoy hablando quizá de un ejemplo muy extremo, de un producto casi para un cliente, pero bueno, es la visión de 3M. Cosas como muy novedosas que ahora nos sorprenden, pero hace 100 años la regla del 15%, ¿no? Pues la gente, sobre todo de R&D de 3M, el 15% de su tiempo lo pueden dedicar a temas personales, intereses, o sea, laborales, quiero decir, pero... pero cosas que no estén tanto del scope del negocio en el roadmap que tenemos claro de innovación. O de su proyecto a fecha de hoy, ¿no? El Post-it es el ejemplo paradigmático, ¿no? de Art Fry, como pues iba a cantar a misa y de repente se da cuenta, es un tío que está innovando en adhesivos y de repente es un adhesivo que no es especialmente potente. Dice, bueno, pues lo podía tirar a la basura. No, se da cuenta que tiene una serie de características. Tú, si coges un Post-it, si lo pegas así, ¿no? en esta dirección, se despega muy sencillo. Si tratas de arrancarlo en cizalla, no se despega. Es una característica de ese adhesivo. No deja residuo, es reposicionable, entiende que hay una serie de elementos y hasta que no se produce el Product Market Fit, que es que entiende que hay una posible aplicación en una nota adhesiva, pues tal. Entonces, eso en cuanto a parte de R&D. Y luego creo que en la parte de Way to Market, 3M también es un modelo de innovación interesante. Siguiendo, por ejemplo, con este mismo ejemplo que hace Art Fry, ¿no? Pues llega a sus jefes y dice, oye, tengo este adhesivo, estas características, pues a lo mejor no sé el motivo, a lo mejor no entraba en el roadmap de este año, y él pues decide empezar a buscar segmentos de demanda y generar una prueba de concepto que permita definir que ahí hay caso de negocio, ¿no? Y les deja unos taquitos a las secres en la oficina, unos taquitos de Post-it, oye, y de repente pues piden un poquito más, ¿no? Aquí tienes un poquito más, y al mes pues o a los 2 meses lo retira. Oye, pues esto se ha acabado, era una prueba de concepto, y de repente las secres, pues, oye, pero ¿cómo que si esto es tremendamente útil? Si yo ya he cambiado mi proceso de trabajo, no, pues pídelo arriba, ¿no? Es como validar una demanda, y yo creo que eso es mucho la actitud también de 3M, mucho casa del cliente, mucho migración de productos. Por ejemplo, una cosa relacionada con las plataformas tecnológicas, ese 4% que inviertes te permite que a lo mejor tu expertise en abrasivos permita que el mismo abrasivo, entre comillas mismo, ¿no? Pero la misma tecnología básica, te permita lijar una superficie de pintura, o sea, el material de la corona que utiliza el dentista para lijarte una caries, ¿no? Entonces dices, oye, pero no son productos en una tradición más... Nada parecidos, ¿no? Claro, más lineal de gestión de la innovación, pues no tiene nada que ver. Pues sí, hay una ciencia de materiales debajo que al final lo que has hecho es un Product Market Fit, coges tecnologías contra mercados y te permite comercializar estas plataformas de tecnología de una forma muy eficiente. ¿Y estas plataformas, o sea, cuáles son internamente? O sea, ¿cómo gestionan estas plataformas? Es decir, o sea, ¿es algo que
que existe, o sea, un manual de cómo de hacer esta plataforma? ¿Es algo que está en el know-how colectivo de la compañía? Están definidas. Si quieres, además, un día te traigo a alguien de R&D que te lo cuente con mucho más lujo de detalles y con probablemente mayor conocimiento de causa. Están definidas. De hecho, si vas al Centro de Innovación en Madrid, que es alucinante, os lo recomiendo, pues es una tabla periódica, están definidas, pero se han ido incorporando a lo largo de la historia. Pues el grafeno, por ejemplo, ¿no? Pues a lo mejor hace 30 años no se hablaba de grafeno. Grafeno está ahora incorporado en la tabla de tecnologías de 3M. Entonces, bueno, se va generando un expertise además a nivel mundial, ¿no? Yo creo que el concepto de ecosistema de innovación 3M en interno lo hace muy bien. Es decir, tú coges el teléfono y llamas al laboratorio de Colombia o de Minnesota, donde está la central, o de donde sea, y hay un experto que pone a disposición ese conocimiento para cualquier otra geografía. Eso lo hace muy bien. O sea que los ecosistemas aquí también juegan una parte importante para ecosistema ellos. Interno. Al final es una empresa de patentes. Yo creo que quizá, y además eso, antes lo comentábamos antes de la entrevista, yo creo que el modelo americano de innovación de gran corporación, un IBM, que también es un monstruo de las patentes, un General Electric, creo que el problema que están teniendo ahora es que ese modelo servía en el pasado, no encaja muy bien con un modelo más de ecosistema externo, de Open Innovation, que parece ser que es el que está teniendo mejores frutos a fecha de hoy. Es decir, ecosistema con universidades, con centros de tecnología, con otras empresas. Al final, empresas muy centradas en patentes tienen un recelo a compartir información que no internamente, que se compartía absolutamente de forma sencilla, pero externamente. Y creo que es el saltito que tienen que dar y que les está perjudicando. O sea, les está costando, o sea, mantener ese ritmo de esas patentes, de lanzar esos productos y dar como ese product market fit contra otros que lo están haciendo de una forma abierta, ¿no? Efectivamente. Y que están llegando al mercado mucho más rápido y tal. Pero sin embargo, ellos sí que se abren o sea, el caso que contabas antes de la Meca, ¿no? Ellos sí que se abren al mercado de forma que sí que van al cliente y co-crean con él. Claro, pero con unos NDAs tremendos. O sea, estoy co-creando con este cliente, ¿no? Pero ese expertise que estoy generando tiene un valor per se y que lo quiero proteger, ¿no? Es un poco la mentalidad. Y luego yo creo que otro elemento que también este tipo de compañías en términos de modelo de innovación tienen que acelerar es, yo tenía siempre la discusión de la canibalización, ¿no? Por ejemplo, 3M, el modelo de innovación, siempre está un puntito por delante en cuanto a tecnología. Yo pues fui responsable en Europa de una línea de abrasivos industriales. Teníamos el siguiente, the next big thing, la teníamos en la cartera, ¿no? Y dices, oye, ¿cuándo la saco? Pues al final la tentación de seguir explotando la vaca lechera, que está absolutamente amortizado el proceso productivo, la operación, la cadena de suministro, pues es muy grande, ¿no? Y cómo ser capaz de decir, oye, pues no, pego ya el saltito, ¿no? Y 3M típicamente pues espera a que la competencia se vaya acercando y pega el salto. ¿Qué pasa? Que en este mundo tan líquido actual, ¿cuál es tu competencia? ¿Cómo controlas? Antes era mucho más sencillo controlar esa velocidad y poner el pie en el acelerador de la innovación. Ahora, como no estés atento, te sobrepasan y te pillan a pie cambiado, ¿no? Entonces, y esa The Next Big Thing que tenías guardada igual ya no es tan big como creías, ¿no? No es relevante. Porque, o sea, el mercado ya está cerca y dices, igual eres una mejora incremental sobre lo que había y no eres algo tan o ha cambiado el proceso. Por ejemplo, 3M es una empresa donde la propuesta de valor está muy centrada en el proceso del cliente. Es decir, no es tanto te vendo un producto, sino te vendo una mejora en tu proceso productivo. De hecho, se han producido pivotes súper interesantes, ¿no? Pues desde a medida que también los clientes profesionalizan sus áreas de compras y se van más a centrales de compras donde el criterio es el precio por metro lineal de apósito en un hospital, pues ahí la propuesta de valor de 3M, que es un producto típicamente posicionado más alto en precio, pero que el total cost of ownership o el total cost in operation, el coste de operar con producto 3M me va a salir más rentable como cliente, pues en el momento que el criterio de compra es el precio metro lineal, pues lo dificulta, ¿no? Entonces se ha producido algún pivote, decir, oye, pues no te voy a vender apósitos a metro lineal, te voy a vender
operaciones de cadera con producto consignado en tu hospital. No te preocupes de cuánto material vas a consumir. Claro, esto supone un cambio absoluto del modelo de negocio, porque ya no es una fuerza comercial que te trata de convencer, oye, el apósito, el poder de adhesión es tremendo, el poder de prevención de infección. No, lo que te tengo que enseñar a utilizar mi producto mejor para que tu proceso productivo en el hospital, en la industria, donde sea, pues tú te repercutas unos ahorros que a lo mejor en ese proceso de compra de criterio coste-metro lineal no tenías en tu ecuación. Es una venta consultiva mucho más sofisticada. O sea, esto también es una innovación dentro del propio modelo de negocio, ¿no? O sea, sí. De decir, oye, o sea, paso de venderte cajas, ¿no? Directamente tienes todas las cajas, cuántas operaciones estás haciendo, o cuántos ladrillos estás instalando, sí. o cuántas operaciones estás... O sea... ¿Pero qué es la escuela de marketing? Porque yo me acuerdo la frase esta mítica de Theodore Roosevelt que decía, la gente no compra taladros, ¿no? Compra agujeros en la pared. Pues 3M dice, no, voy un paso más allá, yo tampoco compro agujeros a la pared, yo lo que compro es cuadros colgados, ¿no? Yo no quiero hacer un agujero, es que a lo mejor no quiero hacer un agujero y lo que quiero es un ganchito con un adhesivo. Entonces, esa visión del dolor, que yo creo que siempre desde un área de innovación hay que tener súper claro, entender el dolor profundo y razonar un poquito como desde el primer principio, ¿no? Que dice nuestro amigo Elon Musk, ¿no? Y Amazon también, pues... Es decir, no quedarte en la superficie de cuál es el dolor. Te lo lanzo, por ejemplo, con otro ejemplo de Iberia. No tiene nada que ver, te cambio un poquito el paso. De repente se cierra el espacio aéreo, cae el viajero corporativo y dices, oye, ha caído el viajero corporativo. Ese es mi dolor. No, eso es el resultado pero quiero entender por qué cae el viaje corporativo. Y ahí se abre un abanico tremendo. O sea, si razonas desde el primer principio, te vas pasos atrás, aguas arriba en el dolor del cliente. Dice, oye, ha dejado de viajar por un tema de caja, de reducir gastos, tal, fenomenal. Es un motivo, hay una serie de soluciones contra eso. No sé, otro tipo de tarifas, de tarifa plana, financiación de no sé qué. Oye, ha dejado de viajar por el miedo a la infección. Bueno, pues espérate, ¿a la infección dónde? ¿En el avión? Bueno, pues le tengo que comunicar cómo se higienizan los aviones, los ultravioletas que destruyen la partícula de virus, tal. No, es que a lo mejor el miedo es a la infección en destino. Bueno, pues te abre otro mundo de posibilidades de seguros de repatriación, atención médica en destino. Es decir, yo soy muy fanático siempre desde un área de marketing o innovación, que yo he pasado por ambos mundos y en cierta medida están muy cercanos, de entender esa necesidad o ese dolor primigenio del cliente y asegurarte de que es el primigenio, ¿no? Porque en función de eso, si tienes el diagnóstico, yo siempre he dicho en marketing, yo quería fichar médicos y arquitectos, y el equipo de recursos humanos me miraba y se ha vuelto loco. Yo sí, porque son perfiles que diagnostican, un médico diagnostica muy bien, entiende esa necesidad profunda de tal, y un arquitecto en un mundo de diseño de productos y servicios también entiende muy bien. Tengo un par de amigos, ¿no? Y hablando con ellos, dice, a mí me vienen clientes, oye, hazme una casita, y me vienen ya con el croquis. Dice, no, espera, tira ese papel a la basura, tú cuéntame, ¿cómo vives? ¿Tienes hijos? ¿No tienes hijos? Un estilo de vida deportista. Y a partir de ahí te voy a hacer un diseño de vivienda, ¿no? Pues creo que en un área de innovación es un poquito lo mismo, es entender el dolor o la oportunidad primigenia de ese cliente y construir aguas para atrás. Ahora que cuentas esto del croquis, me venían justo a la cabeza todos los casos que están saliendo, o sea, y no tiene mucho que ver, o sea, lo meto un poco como chascarrillo por el medio, pero de todos estos casos que están saliendo de utilizar ChatGPT o inteligencia artificial para el abogado, el arquitecto y tal, ya no se van a quedar sin empleo, ¿no? Pero dices, en verdad, o sea, todas esas preguntas que vale, ¿cómo vives? O sea, esto seguramente alguien que necesita la casa no se ha parado a pensarlo, ¿no? O sea, y cuando él se lo va a pedir a la inteligencia artificial, le dirá, oye, píntame el boceto o hazme un boceto tal, y que seguramente queda mucho por iterar ahí, pero que a día de hoy, como estamos en esto... Y que yo creo que además el ChatGPT y la inteligencia artificial acelera mucho la ejecución, y creo que estamos perdiendo una oportunidad de utilizar esas herramientas
para la conceptualización, aguas arriba, el llegar a identificar, oye, ayúdame a entender, a generar casos de uso, hipótesis. Creo que se centra mucho en ayúdame a hacer este documentito, ayúdame, ¿no? Aguas abajo. Eso es muy, muy táctico y creo que donde nos puede ayudar mucho es a generar escenarios. Yo, por ejemplo, recuerdo, por ligártelo con otro caso de 3M que es muy cercano, una persona de mi equipo, Rosa Narváez, que te la tienes que traer porque es tremenda. Anotada ya. Anotadísima. Bueno, te vas a divertir además con ella un montón. Era la responsable de montar el chatbot de Iberia. Claro, yo de repente recuerdo esos inicios del chatbot de Iberia, generando intents, tratando de entender las 100 maneras de las que un cliente de Iberia podía preguntar si podía llevar su mascota a bordo. ¿Puedo llevar un perro? Los perros están admitidos. Había que generar toda una batería. Era al final casi un Q&A un poquito sofisticado. De repente metes la inteligencia artificial y lo que te permite es toda esa parte del levantamiento de lo que antes se llamaba intents, ¿no? en ese mundo más de chatbot, pues ya no es necesario, porque yo lo que tengo es que integrar bases de conocimiento potentes y la forma en la que me va a preguntar el cliente, en el fondo, pues me va a ayudar esta herramienta para interpretar vía lenguaje natural y tratar de identificar el intent de este cliente y aterrizarle en el contenido y generarle un contenido a medida. Pues, de nuevo, esa herramienta, yo mi pregunta ahora, si estuviera como responsable con Rosa de montar esto, sería cómo me puede hormonar mi proceso de diseño, de conceptualización, ¿no? Más que la parte de ejecución. Totalmente. O sea, y nosotros en nuestro caso lo utilizamos muchísimo en nuestro día a día, todas estas herramientas, en esa parte de esa conceptualización, de esa generación de ideas, porque al final tienes, o sea, otro cerebro que no se cansa, ¿no? O sea, y que, claro, que es creativo y tal, o sea, que te va dando ideas. Muchas, o sea, van a la papelera, pero como las 200 que puedo proponer yo y que me diga el equipo, en plan, esto no vale absolutamente nada de lo que nos has propuesto, ¿no? Claro. Eso también va a la papelera, o sea, es igual el mismo criterio. Y aquí os comentabas justo antes algo, o sea, que tenía para más adelante, pero me parece una pregunta interesante y es la innovación, ¿dónde la metemos? ¿No? O sea, va con el equipo de marketing, va con el equipo de recursos humanos, va con tecnología, o sea, sí. y en los tres casos en los que has estado, es decir, o sea, ¿esto dónde se suele embarcar? Bueno, yo creo que ahí hay dos preguntas, ¿no? Es una, ¿dónde se genera? Y luego, como has dicho tú, ¿dónde la metemos? ¿Dónde la implementamos? Yo, con el equipo de innovación en Iberia, siempre decía, yo creo que la misión de un equipo de innovación es desaparecer, es que no sea necesario, que esté tan metido la innovación en los equipos de negocio. Yo he tenido la suerte de que he pasado alternativamente y muy frecuentemente de negocio a corporativo. Entonces, también cuando he estado en áreas corporativas, como puede ser innovación en Iberia, he estado obsesionado con pegarme a negocio, a entender el negocio. Y además hay perfiles, yo creo, en el mundo de innovación, pues en áreas más de service design, que se quedan a veces por formación o por trayectoria más en la capita del frontal, de la experiencia, del UX, UI. No, vamos a las tripas, vamos a entender el proceso. En Iberia, nuestro director además insistía mucho que tenemos que pintar todo el mapa de procesos, entender bien cómo funcionan las operaciones, porque solo desde ahí podré elaborar un producto de servicio. Entonces, yo creo en áreas de innovación muy pegadas a negocio. Además, ocurren dos cosas y en Iberia probamos ambos modalidades, ¿no? Una es, oye, yo si viajo ligero probablemente vaya a ir más rápido, es decir, si este nuevo producto o servicio lo conceptualizo desde el área de innovación, lo prototipo, lo pruebo, me monto un sandbox y fenomenal, voy a ir súper rápido, no necesito movilizar a toda la organización, a todo el negocio. Pero ¿qué pasa? Que me van a esperar al final con la escopeta recortada y decir, oye, esto ni lo necesitaba, ni has entendido bien el caso. Es decir, he ido muy rápido y me atasco al final. Al final en el global no he ido tan rápido. Mientras que si, y está muy relacionado con mi rol actual de gestión del cambio, si involucro desde el principio a ese usuario, a ese negocio,
pues a lo mejor voy a ir un poquito más lento al principio porque hay un mapa de stakeholders que hay que movilizar, hay que generar un sentido de urgencia, ¿no? Porque está el negocio en su business as usual. Dice, oye, si yo en el fondo no tengo nada que mejorar. Nosotros, por ejemplo, en mundo RPAs en Iberia nos ocurría al principio, teníamos casi que vender la bondad del RPA a los negocios. Al final, al revés, otro, ¿no? O sea... lista de espera, que es lo mejor que te puede suceder, ¿no? Es decir, oye, ya he convencido, entonces al principio es un poquito más lento, hay que hacer un proceso de evangelización, pero al final yo creo que en el end-to-end y luego además generas unas capacidades en el negocio que no tenían antes, han trabajado contigo y operan y piensan de una forma diferente desde su conocimiento del negocio, que creo que también hay que ser súper escrupuloso. Son expertos y saben un montón y llevan operando un negocio años y años y años de una forma súper bestia y fenomenal. Ahora lo que tenemos es que ayudarles a transicionar hacia una nueva forma de hacer las cosas. Entonces, creo que debe estar muy pegado físicamente. Nosotros, de hecho, por ejemplo, el área de innovación de Iberia nació desde el área de experiencia al cliente. El director era director de experiencia al cliente e innovación. No venía de tecnología, no venía a veces áreas de transformación, innovación, pueden venir de áreas más de recursos humanos, corporativas. Aquí venía de cliente, de entender el negocio, ¿no? Y creo que ahí está la clave. Y esto a nivel jerárquico, o sea, ¿cuánto de arriba debemos, o sea, posicionar la innovación dentro de la compañía? O sea, hay que decir, puede ser algo que llegue a depender en las compañías que tú has estado, son compañías todas muy grandes, o sea, que esté próximo al CEO, o sea, no va a tener el impacto suficiente porque la agenda está muy ocupada, tiene que ser alguien de dirección, o sea, ¿cómo es un poco tu experiencia en esto? Pequeño disclaimer, cada industria, cada empresa, tal. Cada cultura. Y cada cultura. Yo te doy tips. Sí que creo que la involucración del CEO es absoluta en cuanto a... Conozco muy poquitos casos de áreas de innovación y que no pasen del teatro en la innovación, ¿no? De, no, tengo una aceleradora y hacemos 4 cositas. Bueno, si va de PR, se puede hacer a otra magnitud, a otro nivel. Creo que si es innovación con intención de generar impacto en negocio, tiene que venir de comité de dirección. En nuestro caso estaba nuestro director, comité de dirección, director de innovación, clientes y dotted line de tecnología, lo cual hace que desde el convencimiento del comité de dirección y tener oportunidad de un mensaje. Nosotros subíamos al comité de dirección una vez al mes a contar una evolución de nuestro punto de vista sobre próximos pasos y bueno, pues hacer showcasing de la entrega de valor que consideramos que se había hecho. Creo que también las áreas de innovación, cuando suben al comité de dirección, tienen que tener muy claro qué criterios mueven al comité de dirección, ¿no? Nosotros, por ejemplo, todos nuestros proyectos en Iberia siempre los medíamos en 4 dimensiones. Era generación de ingresos, reducción de costes, son las más financieras, pero arriba, si no hay P&L, dicen, oye... Primero que ataque la P&L, ¿no? O sea, por arriba, por arriba por abajo. Y la P&L, o sea, de plazo temporal más corto, ¿no? Prométeme si quieres la luna, pero oye, en el camino enséñame el músculo y el impacto real, efectivamente, en el P&L de este año, ¿no? Y ahí era un poco el doble rol. Yo quizás estaba más en innovación incremental, año en curso, y Nacho la visión también más de transformación profunda, y creo que ambas visiones son súper interesantes y yo creo que nos coordinamos ahí muy bien. Y luego las otras 2 métricas era impacto en empleado, impacto en cliente, employee NPS, impacto en cliente. Entonces, con esas 4 métricas, el comité de dirección entiende muy bien el impacto de lo que estás haciendo. Y hablabas de esta parte más cosmética de la innovación, o sea, o de las aceleradoras y esto. O sea, lanzasteis a Hangar 51 ahí, o sea, ¿cómo fue esto? O sea, ¿por qué nace? O sea, Pero fíjate que Hangar 51 no es nada cosmético y precisamente es un caso... Eso quería escuchar. Justo, es que a mí me encanta... Esto no. Porque Hangar 51 tú lo conoces porque lo has estudiado, pero
pero no es una aceleradora que salga muchísimo en prensa, porque no es el objetivo. El objetivo de Hangar 51 es prototipar y poner en operación productos y servicios de impacto real en negocio y generar negocio y generar experiencias de cliente y experiencias de empleado. Entonces, no es a nivel Iberia, es a nivel IAG, el grupo. Sabéis que Iberia pertenece al grupo de IAG, lo cual le da también un marco muy interesante de visión global, de ecosistema de innovación, y luego pues de poder prototipar estos nuevos productos y servicios en diferentes geografías con diferentes aerolíneas y con ciertos grados de especialización. Pues a lo mejor un año Iberia se especializa en esta tipología de startups, otro año, y eso creo que lo hace muy interesante. Entonces, Hangar 51 es un programa eminentemente práctico, ¿no? Estoy desvinculado desde hace un año y medio, me imagino que seguirá siendo relativamente parecido. Al final lo que se trata es en 10 semanas poner en operación un producto o servicio, pero ponerlo en operación con esa mentalidad de MVP que hablamos antes, a lo mejor no en todas las aerolíneas, no en todas las geografías, no en todos los segmentos de cliente, pero un producto en operación. De productos o servicios que entendíamos que no teníamos ni la velocidad de tracción, ni la capacidad, ni el expertise para hacerlo in-house, ¿no? Entonces, al cabo de estas 10 semanas, donde la startup lo que busca es expertise de una serie de expertos que conocen los procesos de negocio y necesita plataforma de experimentación. Poníamos, de hecho, un trabajo previo fue apificar la compañía para poder conectar de forma ágil y rápida a sistemas de estas startups y de otras soluciones de tecnología. Y probarnos nosotros y la startup que ahí había un fit y una aportación de valor. A las 10 semanas, nos mirábamos a los ojos, había el pitch day, y más allá del pitch day, pues esto funciona o no funciona. Y la verdad es que el proceso de curación del funnel de startups y luego el trabajo tan de la mano con los líderes de negocio hacía que el grado de éxito fuera muy grande. No recuerdo el porcentaje, pero yo me aventuraría a decir que un 80-90% de las startups con las que empezamos a trabajar terminamos trabajando con ellos, ya luego escalando el producto. Pues esto, por ejemplo, es Bag on Board con Félix Campano. Esto lo que te hace es, pues te coge tu maleta en origen y te la pone en destino, ¿no? Y tú viajas sin preocuparte de la maleta. Bueno, pues es un servicio que se conceptualizó con este tipo de programas. No participó en Hangar 51, pero en este modelo de Open Innovation con nosotros, o la funcionalidad de venta en WeChat para Iberia, pues también nació de Hangar 51, o programas de inspección de aeronaves con drones en los hangares de la Muñoza. Al final son productos y servicios en operación, ¿no? Y aquí, o sea, ¿quién se lleva la mejor parte de esto? O sea, quiero decir, o sea, vosotros identificáis porque entiendo que desde el punto de vista de la corporación, es decir, o sea, planteo una serie de retos, ¿no? O sea, esta es mi API, en plan, plantearme las soluciones y tal, y también del caso de la startup vale, pues tengo una API, una compañía a la que conectarme y construir una prueba de concepto, y que si esto sale un cliente, o sea, es un pelotazo y mi evaluación de compañía va a tal, claro. O sea, va a crecer mucho, ¿no? Pero vosotros aquí también identificáis nuevas oportunidades de negocio que no aparecen dentro de vuestro radar. O sea, ¿esto os agita participar, colaborar con esas startups? ¿Os agita de alguna forma? Absolutamente. O sea, al final te hace, y sobre todo porque una parte de la aportación de valor de Hangar 51 era el propio producto o servicio que consideramos poner en operación, y otro tenía que ver con el cambio cultural de la organización. Al final pones a líderes muy senior, muy potentes de la organización a trabajar con gente en un marco de trabajo súper ágil, y casi te diría que el subproducto cultura, ¿no? O cambio cultural de Hangar 51 era prácticamente igual de valioso para la aerolínea que el propio producto o servicio que se prototipara, ¿no? Fue una palanca muy, muy bestia. Al final, yo siempre digo, la cultura no se declara, se ejecuta. De nada sirve que te metan 3 formaciones en agilismo. No, tú lo que tienes es que haber trabajado de forma ágil, ¿no? Entonces, pues cuando estos líderes senior trabajan con tal, se montan unas duplas tremendas y muy interesantes. Y siempre había vinculado una figura del Digital Ambassador por dirección o por negocio,
que lo que permitía es que esos aprendizajes de esa experiencia, de esa startup y ese caso de uso, pues pudiera, luego te venían, ¿no? Oye, ¿y esto que hemos hecho con esta startup, esto, en este otro tema de operaciones conectadas, podríamos, ¿no? Porque ya se les había metido el chip, ¿no? Hay otra forma de hacer las cosas de forma diferente, ¿no? Y entonces, absolutamente. Y luego para la startup, pues yo creo que también una relación súper honesta, hay fit, no hay fit, se han producido estos aprendizajes, si hay fit, establecemos un acuerdo comercial, si no, pues oye, los dos hemos aprendido y nos ha aportado. Y ya está, o sea, esa prueba de concepto que no salga también tiene un valor para la startup de decir, oye, pues esto igual no es un producto que tenga sentido para mí, igual tengo que pivotar o igual tengo que cerrar, o sea, esto no era mi prueba y esto no sí, te permite un conocimiento. Mira, hay una a la que tengo mucho cariño personal y además y a su CEO, a Íñigo Valenzuela, Smartvel, ¿no? Pues una empresa de creación de contenidos relacionados con experiencias en destino. Pues al final empezamos a trabajar con ellos, llega el COVID y de repente ya no hay destinos para los que generar contenidos porque no se está viajando. ¿Qué pasa? Que tú tienes una relación muy estrecha con esta compañía y tú tienes otra serie de dolores diferentes, ¿no? Pues de repente toda la parte de facilitación del viaje, acordaros de, pues necesito prueba COVID, necesito haberme vacunado, sí, no, las regulaciones por países cambiaban 3 o 4 veces al día. Sí. Yo la curación de esos contenidos ni quiero ni puedo hacerla como aerolínea, ¿no? Entonces, pero esta empresa que curaba contenidos en otro ámbito, lo que tiene es unas capacidades, es una empresa de software que tiene unos crawls que operan muy bien en una serie de páginas web, extraen contenido y me montan unas reglas de negocio, y pues establecemos otro tipo de colaboración con ellos y es público y han ayudado a muchas otras aerolíneas y bueno, pues al final, un poco a tu pregunta, o sea, estableces una relación en unos términos que acabas arrastrando y a lo mejor pivotas y acaba en otra tipología de producto y servicio que conceptualmente es muy diferente a aquella en la que nació. O sea, en este caso colaboráis con ellos, pero o sea, ¿tienes algún caso o también os voy a preguntarte un poco de cómo veis vosotros, o sea, en esas 3 compañías en las que has estado, ¿no? O experiencias que hayas tenido previas de la relación de construir nuevos negocios también, o sea, con terceros, ¿no? O sea, es una urgencia, en cierto modo, que cada vez, o sea, lo que decías desde el caso de 3M, ¿no? De me tengo aquí esto guardado, de repente aparece un tercero, o sea, y tengo que quedarme muy por encima de él. ¿Cómo ha sido, o sea, tu relación, tu experiencia con esto? ¿Habéis montado en algunas compañías que has estado nuevos negocios con terceros, o sea, que se hayan creado nuevas compañías, spin-offs, etcétera? Sí. ¿Habéis vivido algo de esto? Sí, lo que pasa, algunos pues no son públicos, no te podría contar, pero si quieres me quedo un poco con la filosofía de esto que me estás preguntando. Mira, yo por ejemplo creo, además soy creyente, y lo hablamos al principio, en una mentalidad de ecosistema. Creo que esas barreras entre competidor, para empezar, porque te surgen competidores de industrias, ¿no? ¿Quién hubiera pensado que Zoom era un competidor de las aerolíneas durante la pandemia? Entonces, creo que el concepto de competidor se está desdibujando. Y luego, también de mi época de 3M en planificación estratégica, yo al acabar un plan decía, oye, este plan ahora lo podemos meter en un cajón porque lo importante no es el plan, no es el papelote, no somos McKinsey, lo importante son las conversaciones que se han producido y las reflexiones estratégicas que se han producido en la elaboración de esto. Entonces, creo muy poco en que la clave sea la patente, el conocimiento, que es a veces un poco lo que ha sido el punto de recelo de ecosistemas de innovación abierta en empresas más legacy, ¿no? Entonces, creo que tengo una visión de competencia más desdibujada. Y luego al final es que a veces los que aparentemente pueden ser competidores pueden ser partners. No sé, te lanzo el Hyperloop, que yo lo he visto desde 2 compañías diferentes, ¿no? Lo he visto desde Iberia, donde alguien podría pensar, oye, el Hyperloop, para la audiencia, pues explicar brevemente, ¿no? Es este tubo de vacío que lo que te hace es, te permite viajar una especie de tren bala. Me parece que un Barcelona-Madrid sería recorrido en el espacio de 1 hora, hora y media, creo recordar, por la velocidad que tiene este tubo. Oye, ¿esto sería un competidor de una aerolínea? Bueno, pues alguien podría pensar que podría llegar a serlo. Iberia de repente dice, oye, esto, lo que nos damos cuenta es que al parecer la turbina que funciona en esta especie de tren bala es
ciertamente parecida a una turbina de un avión y yo tengo un negocio de mantenimiento de aeronaves, ¿no? Pues ¿por qué no nos sentamos y hablamos, ¿no? Y no sé en qué habrá quedado aquello, pero dices, oye, como un competidor sobre el papel, a lo mejor es un partner, ¿no? O es un cliente, yo soy su proveedor, ¿no? Desde Ferrovial lo estoy viendo, lo estamos viendo más desde el lado de la infraestructura. ¿Qué infraestructura necesitas para montar un Hyperloop? Otro ejemplo también parecido a esto, ¿no? Pues de otra tecnología como muy hype, ¿no? Los aviones tripulados de despegue vertical, ¿no? Y todo el mundo de vertipuertos. Pues también de nuevo es un ejemplo que casualmente también lo tocamos desde Iberia y lo tocamos desde Ferrovial. Desde Ferrovial la construcción y la operación de estos vertipuertos y desde Iberia, porque oye, alguien podría pensar es algún tipo de competencia para aerolínea, pero al final no es una competencia, porque esto lo que te permite en todo caso es un vuelo de proximidad que me acerca el cliente a mi hub, a mi aeropuerto, que ahí es donde voy a hacer el salto transoceánico. Entonces yo creo que en general tenemos que quitarnos a veces los miedos, ¿no? y las vendas y pensar más en el mundo como un mundo de posibilidades de ecosistema. Yo creo mucho en las conversaciones, lo hablamos antes de la entrevista, en abrirnos. Creo que todos los que trabajamos en áreas de innovación tenemos que estar constantemente hablando con gente de nuestras industrias y de otras industrias que sobre el papel no tienen nada que ver, porque muy probablemente estén más cercanas de lo que nos creemos. Sí, totalmente. O sea, en este caso, ¿no? O sea, desde Iberia se dice, ostras, el Hyperloop nos va... ya la ves una competencia, esta gente que va más rápido, tal, pero claro. Espérate, que aquí igual podemos ganar un dinerito con esto, ¿no? O sea, Ferrovial me montaron la infraestructura, pero luego o sea, todo el servicio de limpieza, de mantenimiento de esto, la cafetería de dentro, claro. O sea, estos son servicios típicos. Todas las capitas de valor que puedes poner por encima. Ferrovial, o sea, que vas a tener aparte de la infraestructura, ¿no? O sea, te vendo a hacerte el túnel por donde va a ir esto, pero luego también te puede ayudar en toda la gestión. Y luego otro argumento que te lo ligo con la parte de planificación estratégica que te decía antes, que es eso, creo poco en la receta. O sea, tú le entregas la fórmula de la Coca-Cola a tu competidor y si no sabe operarla, si esto va de way to market y de velocidad, ¿no? Entonces, y para conseguir esa velocidad necesitas más flexibilidad y no tener todo tan encorsetado, ¿no? Entonces, yo creo que esa mentalidad ágil pues también súper necesaria. ¿Y esto ligado con la parte de modelos de gestión de la innovación? O sea, ¿crees que tienen que ser modelos de gestión así, ¿no? Me dices, más ágiles, más líquidos, o llevarnos, o hay una receta de modelo de gestión de la innovación que hayas visto que... No, yo creo que hay grandes principios. Yo, por ejemplo, en Iberia, pues con el equipo monté el Iberia Design Method. Es, oye, cómo desde Iberia vamos a diseñar productos y servicios. Y siempre hablamos como dos grandes pasos. Al final, yo creo que las metodologías te las tienes que aterrizar a tu contexto, a tu industria. Por eso podemos haber cogido IDEO o cualquier modelo de innovación, Doubling, el que fuera. Al final nosotros decimos, oye, vamos a montar el de Iberia. Pero sí que es verdad que hay unos principios generales, ¿no? Nosotros hablamos de design the right things y design things right, ¿no? Al principio es de todo lo que puedo atacar, ¿qué ataco, ¿no? Y a dónde apunto. Design the right things. Atacar, esto por ejemplo en 3M hablamos del real win worth, atacar oportunidades que fueran reales, real, win, que las pudiéramos ejecutar con las capacidades que teníamos como empresa, y worth, que tuvieran un impacto en P&L positivo, es decir, a lo mejor tengo las capacidades, la oportunidad real, pero el modelo financiero para llevarlo a cabo, un auténtico desastre, o no me aporta mi P&L, ¿no? Entonces, esa parte de la conceptualización al principio, aguas arriba, design the right things, decidir a qué atacar y dónde hay legitimidad. A veces nosotros hablamos mucho en Iberia del concepto de legitimidad. ¿Para qué productos y servicios desde una aerolínea tengo legitimidad para meterme? ¿Qué soy? ¿Soy una compañía de transporte? ¿Soy una compañía de
ocio, soy una compañía de conexión de geografías, hay muchas posibles derivadas, ¿no? En función de eso delimitas un territorio de legitimidad desde el que puedes hablar. Clientes diferentes, poniendo que Iberia Cargo, o el que le haces el handling en el aeropuerto, efectivamente, para cada uno eres un Iberia diferente. Efectivamente. Y luego hay una fase que es design things right, es decir, cuando ya he decidido a qué me voy a meter, ahí sí que ese producto, que la experiencia que diseñe sea fantástica. Y luego creo que un área de innovación, yo también con estos perfiles de design siempre insistía, no nos quedemos en la capa de arriba de diseño, de interacción, de la propia experiencia UX UI, bajemos al service blueprint a todo lo que ocurre por abajo. ¿Qué operaciones, qué procesos tienen que ocurrir para que este producto se entregue de esta forma? Porque el diablo que está en los detalles, ¿no? Como dicen los ingleses, pues casi siempre es capitas de abajo en el service blueprint, ¿no? Temas que, pues no sé, alguna anécdota simpática, yo responsable de entretenimiento a bordo, pues de repente una llamada, ya estaba la guerra en Ucrania. Oye, Alberto, no sobrevolamos Ucrania, ¿verdad? Digo, no, hombre, no, esto, vamos, ninguna aerolínea, es espacio cerrado. Oye, pues es que claro, algún cliente ve de repente que en el mapa en un vuelo a China, el mapa pasa por Ucrania. No pasamos por Ucrania. ¿Qué pasa? Que es un proceso, el de carga, a lo mejor, de entretenimiento a bordo, que no tiene la actividad. Check. ¿Hay algún conflicto en el espacio aéreo y al final esta es la oportunidad de mejora, es identificar un modelo de fallo en este service blueprint, algún proceso que tal, y se ofrecía una experiencia que, por supuesto, no volabas por encima de Ucrania, pero un cliente podría llegar a pensar que se volaba por encima de Ucrania, ¿no? Es un ejemplo tonto y simpático, pero que a mí me parece muy paradigmático de cómo explorar oportunidades en la operación del servicio y no solo en el look and feel, que el avioncito fuera no sé qué, que el color que fuera negro. Sí, todo eso fenomenal. Pero lo que hay por abajo también hay que pensarlo y operarlo. O sea, es una variable, muy concreta, ¿no? O sea, que por suerte estamos en una época en que tampoco vemos, muchos conflictos. Claro, es un ejemplo tonto. Pero, sí que es cierto que dices, oye, hay que tener esto en cuenta, ¿no? Claro. Y que tú al final piensas que estás pasando por aquí por encima y que no vamos a... Claro. Que fuese al revés, ¿no? Que fuese por otro... por el polo norte y después que por aquí no vamos a pasar. Claro. O sea, que te genere esa confusión, ¿no? ¿Cómo ves tú, un poco en este tiempo, cuáles dirías tú que son los retos que has tenido y con esto que también te ha dado esas buenas prácticas para aplicar y que le dirías al Alberto que empezó en 3M, ¿no? O sea, ¿cuáles serían esos 3 consejos que te darías a ti mismo? Yo creo que menos encorsetamiento, yo creo que salimos, sobre todo los ingenieros, tenemos ahí un problema, ¿no? Venimos de un mundo determinista, 1 más 1 son 2, y bueno, pues 1 más 1 a veces no son 2, ¿no? Hay otros imponderables que se meten en la ecuación, entonces yo creo que más flexibilidad mental, creo que también nuevas generaciones ya vienen de serie más con eso, yo en mi experiencia con los equipos, pero también en aproximación. Antes has hablado del senior leadership, cómo te aproximas arriba, cómo hablas. A mí a veces me da envidia, ¿no? Como vienen chavales mucho más jóvenes y porque hablan más de business, oye, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? Entonces, y se saltan la jerarquía, yo lo admiro, ¿no? Porque cuando yo empecé en esto, pues a lo mejor estaba todo mucho más jerarquizado y no... Pero quizás tienes más que perder también, ¿no? O sea que... Pero es el sentimiento, efectivamente, pero probablemente tampoco tuvieras tanto que perder, era casi más un tema cultural, ¿no? Entonces, luego pegarse a negocio, o sea, hay puntos positivos de las nuevas generaciones, hay otros, por ejemplo, la grasilla y el negocio cuesta, ¿no? Yo creo que en esa sociedad que tenemos ahora, que queremos ya the next big thing, oye, espérate, reflexiona un poquito, ¿conoces bien el negocio? Yo creo que menos de 2 años es difícil que conozcas de verdad la operación de un negocio. No te quedes en la capa de arriba del iceberg, profundiza, ¿no? Y la impaciencia probablemente de chavales más jóvenes quieren saltar a lo siguiente sin haber quemado la etapa
y me estoy sonando un poco abuelo cebolleta, tal cual te lo estoy contando, pero es verdad, ¿no? Yo creo que ese punto de impaciencia. Ser capaces de hacer bailar al elefante en este mundo corporativo. Yo creo que también las corporaciones han evolucionado, no ven de la misma forma a este mundo de startups y de agilismo. A veces yo creo que el mundo corporativo entiende que tiene un problema, probablemente lo que cuesta es, o sea, saben que tiene un problema, no saben cuál, ¿no? Y creo que tenemos que ayudarles desde mentalidades más ágiles. Y bueno, retos muchísimos. Podríamos estar aquí horas y horas hablando. Creo que hay también, y quizás un reto muy aplicado a España, creo que tenemos una conceptualización muy local de la realidad. O sea, España es una gotita en un océano que ni siquiera Europa tiene una magnitud relevante hoy en día. De hecho, probablemente este podcast deberíamos estar haciéndolo en inglés, Bryce, porque el mercado es el mundo, ¿no? Y yo creo que ese paso por 3M también a mí me dio esa percepción. Yo, ciudadano del mundo, mi mujer belga, hablo en holandés con mis niños. Yo creo que les tenemos que preparar a un mundo global, de oportunidades globales y que la realidad local a veces es el sesgo de la disponibilidad, ¿no? Que se habla, tú al final lo que tienes alrededor crees que es la realidad porque es lo más cercano. Y dices, oye, pues como yo soy digital, pues mi viajero va a ser digital. Pues sí o no. Hay un señor de 80 años que va en silla de 80 años, que quiere viajar o de 30, una aerolínea de largo radio, pues a lo mejor el 60-70% de sus clientes que viajan hoy en este avión es la primera vez que están volando con la aerolínea. O sea, no le hables de... no es el puente aéreo, ¿no? Que sería como el otro extremo. Entonces son diferentes targets, pues trátalos de forma diferente. Y creo que yo por suerte también creo que los chavales más jóvenes, yo en mi equipo, pues Martín, que ha estado con vosotros en el podcast, tienen visión global del mundo y entienden oportunidades, retos a nivel global, ¿no? Y creo que es otro reto que nos vamos a encontrar de forma acelerada, porque antes Europa pintaba algo, ahora Europa pinta ya muy poquito. O sea, me gusta esa reflexión que haces de que las corporaciones tienen un problema y que no saben cuál es y tal, pero ¿cuál es un poco el quick win que puedes tener para entrar a moverte en el mundo corporativo cuando estás en la parte de la innovación, ¿no? Creo que como cierre, ¿no? De cuál es esto, o sea, de cuáles son las palancas que tienes que tocar en el mundo corporativo para que la innovación pase, o sea, y llegue a hacer algo, o sea, y que esto no se quede, sobre todo para la gente que está empezando, quizás en sus departamentos de innovación o en compañías igual más pequeñas, de cómo tienen que ser esos primeros pasos para que esto traccione. Primero te voy a tirar de la oreja con lo del quick win, porque eso es espíritu de inmediatez que creo que a veces... o sea, y además desde mi rol de gestión del cambio actual, yo creo siempre paso corto, mirada larga. Es decir, la mirada tiene que ser larga, efectivamente, al quick win, y te lo decía un poco en términos de broma, creo que efectivamente, porque además la impaciencia también de los comités de dirección, pues también es real. O sea, este año, este Q, o sea, esto queremos saberlo ya, ¿no? Eso es. Entonces, yo creo que hay que entregar caramelitos, hay que entregar valor en el corto. Creo mucho en la prueba de concepto. Tú puedes dibujar una visión, pero tienes que enseñar la patita de oye, pues eso, lo que te decía, no te despliego toda la biometría en todos los aeropuertos porque requería una inversión monstruosa, te enseño lo que he aprendido en una serie de rutas determinadas y al final es el showcasing, ¿no? el enseñar el valor desde el principio. Creo que es importante. Creo que es importante la comunicación, que pues eso lo hemos comentado al principio, que periódicamente áreas de innovación tengan asiento en la mesa del consejo, que ese consejo escuche mensajes de tal, pero sobre todo impacto, comunicación y que no se quede, y a mí a veces me duele en áreas de innovación, en ese teatro de la innovación que creo que hace daño y nos hace dar pasitos para atrás en áreas de transformación e innovación. Yo creo que tenemos que hacer entender al negocio, te estoy hablando de niveles altos de comité de dirección, pero a todos los niveles, es decir, pues lo que te decía, estos digital ambassadors que tenemos distribuidos, que sepan que si vienen a trabajar con nosotros,
pues al final tenemos una serie de metodologías, una forma de hacer las cosas que les va a impactar de manera positiva a su día a día. En el What's in it for them, creo que también desde áreas de innovación tenemos que tener muy claro ese mapa de stakeholders y qué aportación de valor les podemos hacer y cómo tratar de permear para lo que te decía antes, en un momento dado ser prescindibles, que ya no haya área de innovación. Esto es una empresa que tiene embebido la innovación en todas las áreas. O sea, me quedo un poco con eso, ¿no? O sea, la frase me gusta mucho, o sea, de paso corto y mirada larga. Y mirada larga, ¿no? Y tratar de embeber en toda la organización la innovación, y que al final esa innovación no tenga que existir, ¿no? O sea, que no haya ese departamento de innovación, sino que sea algo ya intrínseco a todas las personas de la compañía. Oye, Alberto, muchísimas gracias por recorrer aquí tu experiencia y contarnos, o sea, tus aprendizajes. Espero que te haya gustado la experiencia de hacerlo así A mí me ha encantado. No nos hicieron falta los guantes al final. Yo si me tenía que pegar con alguien o tal. Y ha sido un gustazo. Se nos quedan millones de cosas por comentar, porque la verdad es que espero no haber sido demasiado desordenado. Creo que también las mentalidades de áreas de innovación empezamos a hacer conexiones mentales entre ideas, experiencias, periodos de tiempo y tal. He tenido la suerte, además agradezco a todos los sitios por los que he pasado, Accenture, 3M, Iberia, una escuela magnífica, y ahora Ferrovial. Me siento muy afortunado y si puedo compartir parte de esta experiencia y que le sirva a la comunidad, pues encantadísimo. Pues muchísimas gracias, Alberto. O sea, es un placer y seguro que la audiencia aprende mucho con tu experiencia. A los que habéis llegado hasta aquí, recordaros que tendremos también otro episodio dentro de 2 semanas. Muchísimas gracias. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Venture Studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones.